Más allá del placebo, el poder de la mente sobre el cuerpo. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. ¿Qué pasaría si te dijera que tienes el poder de sanar tu cuerpo, transformar tu vida y desbloquear un potencial que ni siquiera sabías que tenías? ¿Qué pasaría si te dijera que ese poder siempre ha estado en ti, esperando a ser utilizado? Puede sonar a ciencia ficción, pero lo cierto es que esto está mucho más cerca de la realidad de lo que imaginas. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de fenómenos sorprendentes, casos en los que personas han logrado recuperarse de enfermedades incurables, revertir condiciones de salud debilitantes o cambiar radicalmente el rumbo de sus vidas, y todo gracias a algo tan intangible como una creencia. ¿Cómo es posible que, en un mundo que aparentemente necesita medicamentos y tratamientos, la mente por sí sola pueda desencadenar una transformación tan poderosa? Bienvenido al fascinante mundo del placebo. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Pero no te equivoques, este libro no es sobre píldoras de azúcar o trucos psicológicos. Este libro trata sobre ti. Trata de tu mente, de tu capacidad para transformar tu realidad y de cómo el poder que has tenido dentro todo el tiempo puede ser la clave para crear la vida que siempre has deseado. El placebo no es solo un concepto médico, es una puerta a algo mucho más grande. Es la prueba de que, cuando crees en algo con suficiente convicción, puedes hacer que suceda. La verdadera magia no está en la pastilla, sino en la mente de quien la toma. Y aquí es donde comienza tu viaje, hacia la comprensión de que tú eres el creador de tu realidad, de que puedes influir en tu salud, tu felicidad y tu bienestar a través del poder de tus pensamientos. Este no es otro libro más sobre desarrollo personal. Es una guía para descubrir el inmenso potencial que tienes para moldear tu vida, un potencial que muchos han ignorado o subestimado. Lo que leerás aquí no es solo teoría, es ciencia respaldada por estudios, historias de personas reales que han cambiado sus vidas y métodos que tú mismo puedes aplicar para experimentar ese cambio. Así que te invito a seguir leyendo, a explorar los límites de lo que creías posible y a descubrir cómo ir más allá del placebo. Porque no es solo una idea, es una realidad. Y esa realidad, querido lector, está a tu alcance. Introducción. El placebo ha desconcertado a médicos, investigadores y científicos durante generaciones. Es un fenómeno tan intrigante como revelador. El simple hecho de creer que un tratamiento funcionará puede generar en el cuerpo los mismos efectos que el tratamiento en sí. Para muchos, esto es un misterio. Para otros, es la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la conexión entre la mente y el cuerpo. A lo largo de la historia, el efecto placebo ha sido considerado como una mera curiosidad, un fallo del sistema en la ciencia médica tradicional. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado algo mucho más asombroso. El placebo no es solo un accidente, sino una manifestación de uno de los principios más poderosos de la naturaleza humana. Este efecto demuestra que la mente tiene una capacidad inexplorada para influir en la biología y, por ende, en la realidad física. La pregunta que surge es inevitable: si la mente puede generar resultados tangibles cuando cree en el poder de una intervención ficticia, ¿qué más es capaz de hacer? Este es el punto de partida de un viaje fascinante hacia el descubrimiento del poder interno que cada persona posee, un poder que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. En este libro se exploran los mecanismos detrás de esta capacidad innata de la mente para influir en el cuerpo, revelando cómo se puede aplicar este conocimiento para mejorar la salud, la vida emocional y el bienestar en general. No es una simple teoría ni un mito de autoayuda. Es ciencia respaldada por estudios clínicos y neurocientíficos que demuestran, sin lugar a dudas, que la mente humana tiene una influencia directa en la realidad física. La ciencia moderna, especialmente en el campo de la neurociencia, ha comenzado a desenredar los hilos de este poder.
El concepto de neuroplasticidad, que hace referencia a la capacidad del cerebro para reorganizarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias, ha revolucionado la comprensión de cómo se forman y cambian las creencias. A medida que se comprende mejor cómo la mente afecta al cuerpo, también se está haciendo evidente que podemos tomar el control de ese proceso para curarnos, mejorar nuestra salud mental y transformar nuestras vidas de maneras antes impensables. Esta introducción establece el fundamento para los temas que se explorarán en profundidad a lo largo del libro. Se abordarán cuestiones como cómo el cerebro responde a las creencias y expectativas, cómo la mente interactúa con el cuerpo en un nivel biológico y cómo la meditación, la visualización y la intención consciente pueden utilizarse como herramientas prácticas para mejorar la vida. Este es un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia lo profundamente personal. A medida que la comprensión de estos conceptos crezca, también lo hará la capacidad para aplicarlos en la vida diaria. La mente tiene el potencial de crear o destruir, de sanar o enfermar y de transformar la realidad física en formas que antes se consideraban imposibles. Este libro tiene como objetivo llevar esa comprensión a un nuevo nivel, proporcionando las herramientas y el conocimiento necesarios para liberar ese poder interno y transformar la vida de manera consciente y duradera. A lo largo de las próximas páginas, se profundizará en los principios de la ciencia del placebo, la neuroplasticidad, la mente-cuerpo y la intención. Estos principios no solo abrirán una nueva perspectiva sobre el poder del pensamiento, sino que también proporcionarán un marco para entender cómo cada individuo puede aplicar estos conceptos para mejorar su vida y alcanzar un bienestar completo. Es hora de ir más allá del placebo, más allá de la simple creencia pasiva, y aprender a utilizar el poder de la mente de manera activa y deliberada. Las herramientas están a disposición y el viaje hacia una nueva realidad comienza con el primer paso, la conciencia de que todo es posible cuando se entiende el poder de la mente. Capítulo 1. La ciencia del placebo. El fenómeno del placebo ha sido durante mucho tiempo un enigma para la ciencia médica. Lo que empezó como una curiosidad en ensayos clínicos ha evolucionado hasta convertirse en un área de investigación fundamental que desafía las concepciones tradicionales sobre cómo funciona la mente humana en relación con el cuerpo. El placebo se refiere, en términos médicos, a cualquier tratamiento inerte, como una píldora de azúcar o una inyección salina, que produce un efecto terapéutico no por sus propiedades químicas, sino por las creencias y expectativas del paciente sobre su eficacia. El punto crucial es que los efectos del placebo no son simplemente imaginarios. Numerosos estudios han demostrado que el placebo puede inducir cambios reales y medibles en el cuerpo, desde la reducción del dolor hasta mejoras en condiciones crónicas. Este fenómeno ha dejado a muchos perplejos. ¿Cómo puede una simple creencia tener el mismo impacto en el cuerpo que un fármaco activo? La respuesta a esta pregunta radica en la relación íntima entre la mente y el cuerpo, una conexión que ha sido subestimada por el enfoque mecanicista tradicional de la medicina. Cuando una persona cree que está recibiendo un tratamiento eficaz, el cerebro comienza a liberar neurotransmisores y hormonas que desencadenan una serie de respuestas biológicas como la reducción de la inflamación, el alivio del dolor y la activación del sistema inmunológico. Estos efectos son tan reales como los que produce un medicamento, lo que sugiere que el poder de la mente puede ser una herramienta terapéutica poderosa. Estudios científicos que avalan el efecto placebo. A lo largo de las últimas décadas, múltiples estudios han arrojado luz sobre la magnitud y el alcance del efecto placebo. Uno de los experimentos más conocidos fue llevado a cabo por el Dr. Henry Beecher durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrió que muchos soldados heridos experimentaban alivio del dolor simplemente al recibir una inyección salina que creían que era morfina. Este fue uno de los primeros indicios de que las expectativas pueden modular la percepción del dolor. En años más recientes, la investigación ha profundizado en cómo el placebo no solo afecta la percepción subjetiva del dolor, sino también otros aspectos fisiológicos del cuerpo. En un estudio de 2002 dirigido por el Dr. John Carsubieta, se demostró que el cerebro libera endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, cuando una persona recibe un placebo creyendo que es un tratamiento para el dolor.
Esto subraya que el placebo puede activar vías biológicas específicas y generar efectos terapéuticos reales. Otro estudio notable fue realizado en pacientes con enfermedad de Parkinson. En este experimento, se observó que los pacientes que creían estar recibiendo un tratamiento real mostraban un aumento en los niveles de dopamina, un neurotransmisor crucial que es deficiente en personas con esta condición. Este hallazgo revolucionario mostró que el placebo puede influir en la neuroquímica cerebral de manera tangible. Mecanismos detrás del placebo. Uno de los descubrimientos clave en la investigación del placebo es que su eficacia está profundamente vinculada a la neuroplasticidad del cerebro, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse en respuesta a nuevos estímulos. La neuroplasticidad permite que el cerebro cambie sus patrones de activación neuronal en función de las creencias, expectativas y experiencias, lo que explica por qué el placebo puede inducir cambios duraderos en la salud. El cerebro humano funciona como un sofisticado procesador de información que interpreta el mundo exterior en función de las creencias y expectativas que se han formado a lo largo de la vida. Cuando una persona cree que está siendo tratada de manera efectiva, el cerebro responde generando efectos físicos que son coherentes con esa expectativa. Esto no es un truco mental. Es una respuesta fisiológica real que involucra la liberación de sustancias químicas en el cerebro y la activación de circuitos neuronales específicos. En este sentido, el placebo no es solo un engaño, sino una prueba de que la mente puede tener un impacto directo en la biología del cuerpo. La creencia en la efectividad del tratamiento activa áreas del cerebro que controlan el dolor, la respuesta inmunológica y otras funciones corporales clave. Este poder de la creencia no se limita a la sensación de bienestar, sino que puede influir en los resultados a nivel celular. Las implicaciones del efecto placebo. El efecto placebo tiene implicaciones profundas no solo para la medicina, sino para la comprensión general de cómo la mente humana interactúa con el cuerpo. Durante mucho tiempo, la medicina occidental se ha centrado en el tratamiento de síntomas físicos con fármacos y cirugías, dejando de lado la posibilidad de que la mente desempeñe un papel activo en la sanación. Sin embargo, el placebo sugiere que el cuerpo no es solo una máquina que responde a estímulos externos, sino que también es moldeado por los pensamientos, las creencias y las emociones. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental: si el placebo puede tener un impacto tan profundo en la salud, ¿cómo se puede aprovechar este poder de manera consciente y deliberada para mejorar el bienestar general? Aquí es donde la neurociencia moderna y las prácticas de meditación y visualización convergen, proporcionando herramientas que permiten utilizar el poder de la mente para inducir cambios positivos en el cuerpo. La ciencia del placebo es solo el comienzo de una comprensión más profunda del poder mental. A medida que se sigan explorando los mecanismos que subyacen a este fenómeno, se abrirán nuevas puertas para el uso consciente de la mente en la creación de una vida más saludable y plena. Capítulo 2. El poder de las creencias. Las creencias son uno de los pilares más poderosos en la construcción de la realidad personal. No son meramente ideas pasivas, sino fuerzas activas que influyen en cada aspecto de la vida, desde la salud física y emocional hasta las relaciones interpersonales y las circunstancias externas. La forma en que una persona percibe el mundo está directamente influenciada por las creencias que ha formado a lo largo del tiempo, y estas creencias, a su vez, determinan cómo responde el cuerpo a diferentes estímulos, incluidos los tratamientos médicos, el estrés y las oportunidades de crecimiento personal. Las creencias tienen un impacto profundo en la biología. Estudios científicos han demostrado que lo que una persona cree puede afectar directamente su sistema inmunológico, sus niveles hormonales y su capacidad para recuperarse de una enfermedad. Este concepto se alinea con el fenómeno del placebo, donde las creencias sobre la efectividad de un tratamiento inerte generan efectos físicos reales. Pero el poder de las creencias va más allá del placebo. No se trata solo de lo que se cree sobre un medicamento, sino de cómo las creencias subyacentes sobre la vida, el éxito, la salud y el bienestar configuran la realidad de cada individuo. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los filtros a través de los cuales se interpreta el mundo.
Se forman a partir de experiencias pasadas, influencias culturales, educación y las interacciones con las personas cercanas. Algunas creencias son conscientes, la persona sabe lo que cree y puede verbalizarlo. Otras, sin embargo, son inconscientes, ocultas debajo de la superficie de la mente y guiando las decisiones y percepciones sin que la persona se dé cuenta. Una creencia es, en esencia, una afirmación que se acepta como verdadera, independientemente de si lo es objetivamente. Esta afirmación actúa como un programa mental que se ejecuta de forma automática cada vez que se enfrenta a una situación relacionada con esa creencia. Por ejemplo, si alguien cree que tiene un sistema inmunológico débil, su cuerpo puede responder a esa creencia manifestando síntomas de enfermedad con mayor frecuencia. Por otro lado, si alguien cree firmemente en su capacidad de sanarse a sí mismo, su cuerpo puede trabajar de manera más eficiente para promover la curación. La biología de las creencias. Las creencias no solo influyen en el estado mental, sino también en el físico. Cuando una persona tiene una creencia profundamente arraigada, su cerebro responde a esa creencia activando diferentes circuitos neuronales. Esto sucede porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que se cree que es real, simplemente reacciona a los estímulos que recibe, ya sean externos o internos. Un ejemplo poderoso de esto es el estrés. Si alguien cree que una situación es amenazante, su cuerpo desencadena una respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que puede afectar negativamente a la salud si se mantiene de forma prolongada. Sin embargo, si una persona cree que esa misma situación es manejable o no es una amenaza, su cuerpo responderá de manera más calmada, liberando hormonas que promueven el bienestar, como las endorfinas y la serotonina. En el caso del efecto placebo, la creencia en la efectividad de un tratamiento puede activar las mismas áreas del cerebro que se activarían con un medicamento real, desencadenando la liberación de neurotransmisores y otras sustancias químicas que favorecen la sanación. Esto demuestra que el cuerpo responde de acuerdo con las creencias, no solo a los estímulos físicos. Cambiar las creencias, cambiar la realidad. El hecho de que las creencias puedan influir tanto en el cuerpo y la vida diaria sugiere que es posible cambiar la realidad personal cambiando las creencias subyacentes. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo como decirse a uno mismo que se quiere creer algo diferente. Las creencias profundas a menudo están arraigadas en patrones mentales y emocionales que se han repetido a lo largo de años o incluso décadas. Cambiar esas creencias requiere un enfoque consciente y un trabajo interno profundo. Uno de los primeros pasos para cambiar una creencia es reconocer su existencia. Muchas de las creencias más limitantes son inconscientes y, por lo tanto, operan en segundo plano sin que la persona se dé cuenta de su influencia. La autoobservación y la reflexión son herramientas clave para identificar estas creencias. Una vez identificadas, se puede comenzar a cuestionarlas. ¿Es realmente cierta esta creencia? ¿Cómo ha influido en mi vida? ¿Qué evidencias existen que la respalden o la refuten? Cambiar una creencia no es solo una cuestión de mentalidad, sino también de acción. A medida que se trabaja en reprogramar la mente con nuevas creencias, es fundamental actuar de acuerdo con esas nuevas creencias. La repetición de pensamientos positivos y coherentes con la nueva creencia, junto con acciones alineadas, refuerza el nuevo patrón neuronal, permitiendo que la creencia se asiente de manera más profunda. Neuroplasticidad, el cerebro cambiante. Un concepto fundamental para entender cómo se pueden cambiar las creencias es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo de la vida. Esto significa que el cerebro no es un órgano fijo e inmutable, sino que está en constante cambio, moldeado por las experiencias y, lo más importante, por los pensamientos y creencias. Cuando se trabaja para cambiar una creencia limitante, se están creando nuevos circuitos neuronales en el cerebro.
Con el tiempo y la práctica, estos nuevos circuitos se vuelven más fuertes y los antiguos patrones de pensamiento se debilitan. Este proceso no solo afecta a la mente, sino también al cuerpo, ya que las creencias reprogramadas pueden desencadenar respuestas biológicas más saludables. Creencias limitantes y expansivas. No todas las creencias son igualmente beneficiosas. Las creencias limitantes son aquellas que restringen el potencial personal, creando barreras mentales que impiden el crecimiento. Ejemplos comunes de creencias limitantes son: no soy lo suficientemente bueno, siempre fracasaré o mi salud es frágil. Estas creencias actúan como autosabotaje, manteniendo a la persona en un estado de estancamiento o retroceso. Por el contrario, las creencias expansivas son aquellas que empoderan y permiten que la persona alcance su máximo potencial. Estas creencias están alineadas con la confianza en las propias capacidades y la fe en que es posible lograr grandes cosas. Ejemplos de creencias expansivas son: soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga, mi cuerpo tiene una capacidad inmensa para sanar o el éxito está a mi alcance. Estas creencias no solo mejoran la salud mental y emocional, sino que también desencadenan respuestas fisiológicas más saludables. Capítulo 3. Neuroplasticidad y el cerebro cambiante. La neuroplasticidad es uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna. Contrariamente a lo que se creía durante muchos años, el cerebro no es una estructura fija e inmutable después de cierta edad. En lugar de ello, es dinámico y maleable, capaz de adaptarse y reorganizarse en respuesta a las experiencias, los pensamientos y las creencias. Esta capacidad plástica del cerebro es la base que sustenta la transformación personal, ya que permite que los patrones de pensamiento y comportamiento se modifiquen, creando nuevas conexiones neuronales que cambian la forma en que se percibe y se responde al mundo. La neuroplasticidad es clave para entender cómo las creencias y pensamientos pueden influir no solo en la salud mental y emocional, sino también en la física. El cerebro tiene la capacidad de aprender, desaprender y reprogramarse, y esta habilidad es precisamente lo que permite que las personas cambien su realidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, en su definición más simple, es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función a lo largo del tiempo. Este proceso ocurre cuando las neuronas, las células nerviosas, forman nuevas conexiones o fortalecen las ya existentes en respuesta a la actividad mental, la experiencia o incluso el entorno. A medida que se experimentan nuevos aprendizajes o se practican nuevas habilidades, las neuronas se comunican entre sí de nuevas maneras, creando redes más fuertes y eficientes. Este concepto desafía la creencia tradicional de que el cerebro adulto está congelado en su desarrollo y que, después de cierto punto, no puede cambiar ni evolucionar. Hoy sabemos que el cerebro sigue desarrollándose durante toda la vida y que las experiencias, junto con los pensamientos y creencias, pueden literalmente remodelar su estructura física. El cerebro y las creencias. La neuroplasticidad juega un papel crucial en la creación y modificación de creencias. Cada vez que una persona piensa, activa ciertos circuitos neuronales. Cuanto más se repite un pensamiento, más fuerte se vuelve ese circuito, y con el tiempo, ese pensamiento se convierte en una creencia. Este proceso no solo ocurre con creencias conscientes, sino también con creencias subconscientes, muchas de las cuales se han formado a lo largo de años de experiencia y condicionamiento. Por ejemplo, si una persona ha sido repetidamente expuesta a mensajes que refuerzan la idea de que es incapaz de tener éxito, esos mensajes activan un conjunto particular de conexiones neuronales. Con el tiempo, esas conexiones se fortalecen hasta que esa creencia se convierte en un hecho aceptado por el cerebro, influyendo en el comportamiento, las decisiones y las emociones. Sin embargo, gracias a la neuroplasticidad, esas conexiones no son permanentes. Pueden ser debilitadas y reemplazadas por nuevas conexiones que refuercen creencias más positivas y expansivas. ¿Cómo funciona la reprogramación cerebral? El proceso de cambiar una creencia limitante a través de la neuroplasticidad comienza con la identificación consciente de la creencia que se desea cambiar.
Al traer esa creencia a la luz, se abre la puerta para empezar a reprogramar los circuitos neuronales asociados con ella. La clave para esta reprogramación es la repetición y el enfoque consciente en nuevas creencias que reemplacen las antiguas. Existen varias técnicas que aprovechan el poder de la neuroplasticidad para cambiar las creencias limitantes y promover un bienestar general. Algunas de las más efectivas son: 1. Meditación y visualización. Estas técnicas permiten que el cerebro se enfoque en un nuevo patrón de pensamiento o creencia de manera constante y consciente. Al visualizar de forma repetida una nueva realidad o creencia, se activan los circuitos neuronales relacionados, lo que refuerza las conexiones entre neuronas y facilita la reprogramación. 2. Repetición de afirmaciones. La repetición de afirmaciones es una herramienta poderosa para reprogramar el cerebro. Al repetir una afirmación positiva de manera regular, se activa un nuevo circuito neuronal en el cerebro. Con el tiempo, ese circuito se fortalece, haciendo que la afirmación se convierta en una creencia profundamente arraigada. 3. Acción coherente. No basta solo con pensar o repetir una nueva creencia, también es necesario actuar de acuerdo con esa nueva creencia. Al tomar decisiones y actuar como si la nueva creencia ya fuera real, se refuerzan las nuevas conexiones neuronales y el cerebro empieza a integrar esa nueva forma de pensar como parte de su programación habitual. El proceso de desaprendizaje. Al mismo tiempo que se crean nuevas conexiones neuronales, el cerebro también tiene la capacidad de desaprender patrones de pensamiento y comportamiento obsoletos. Este proceso ocurre cuando los circuitos neuronales asociados con creencias limitantes o pensamientos negativos dejan de ser activados. Cuanto menos se utiliza un circuito, más se debilita. Es por eso que dejar de enfocarse en una creencia negativa o limitante es tan importante como reforzar una nueva creencia positiva. La neurociencia ha demostrado que este desaprendizaje es fundamental para la transformación personal. Al interrumpir conscientemente los viejos patrones mentales y comportamientos, el cerebro comienza a dejar de lado las conexiones neuronales que ya no sirven. Esto permite que nuevas redes neuronales ocupen su lugar, facilitando el cambio y el crecimiento. Aplicaciones prácticas de la neuroplasticidad. El potencial de la neuroplasticidad no se limita a la reprogramación de creencias limitantes. También se puede utilizar para mejorar la capacidad cognitiva, fortalecer habilidades emocionales y promover la sanación física. Algunas de las áreas donde la neuroplasticidad ha mostrado resultados sorprendentes incluyen: recuperación de lesiones cerebrales. En personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras lesiones cerebrales, la neuroplasticidad permite que el cerebro encuentre nuevas vías para realizar funciones perdidas, ayudando a la recuperación y rehabilitación. Superación de trastornos emocionales. Ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales han sido tratados con éxito al aprovechar la neuroplasticidad. Terapias como la meditación consciente y la terapia cognitivo-conductual ayudan a reprogramar los circuitos cerebrales que generan respuestas emocionales disfuncionales. Mejora del rendimiento cognitivo. La neuroplasticidad también se puede utilizar para mejorar habilidades como la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. Al practicar nuevas habilidades y desafiar al cerebro a aprender cosas nuevas, se fortalecen las conexiones neuronales, lo que mejora el rendimiento cognitivo. Implicaciones para el bienestar. Comprender y aplicar el poder de la neuroplasticidad permite tomar el control del propio cerebro y, por extensión, de la vida. Las creencias, pensamientos y emociones no están grabados en piedra, son maleables, moldeados por la experiencia y, lo más importante, por la elección consciente. Cada pensamiento y acción influye en la estructura del cerebro, lo que significa que, con el tiempo y el esfuerzo adecuado, se pueden transformar incluso los patrones mentales más profundamente arraigados. El cerebro humano es una herramienta increíblemente poderosa y la neuroplasticidad demuestra que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se aprende a dominar y dirigir su poder. Este proceso no es inmediato, pero con la práctica y la repetición, se puede crear una nueva realidad que refleje creencias más positivas, saludables y expansivas. Capítulo 4. El cuerpo como un reflejo de la mente.
El cuerpo humano es una manifestación física de los pensamientos, emociones y creencias que residen en la mente. Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que el cuerpo y la mente funcionan de manera separada, las investigaciones científicas más recientes han demostrado que existe una conexión profunda entre ambos. Cada pensamiento que una persona tiene, ya sea consciente o inconsciente, influye en el estado físico del cuerpo. Esta interacción continua entre mente y cuerpo significa que, para transformar la salud física, es necesario empezar por transformar los patrones mentales y emocionales. Esta idea no es nueva. Desde hace siglos, diversas tradiciones espirituales y filosóficas han sugerido que la mente tiene un impacto directo sobre el cuerpo. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a proporcionar pruebas que confirman esta antigua sabiduría. La biología de la creencia y la relación entre los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino nos ofrecen una comprensión más clara de cómo los pensamientos pueden desencadenar reacciones físicas, lo que implica que la salud del cuerpo está, en gran medida, determinada por la salud de la mente. La influencia de los pensamientos en el cuerpo. Cada pensamiento que una persona experimenta genera una respuesta fisiológica en el cuerpo. Pensamientos positivos, como la gratitud, el amor o la alegría, activan respuestas biológicas que promueven la salud, como la liberación de endorfinas, serotonina y otros neurotransmisores asociados con el bienestar. Por el contrario, los pensamientos negativos, como el miedo, la ansiedad o la ira, desencadenan respuestas de estrés que afectan negativamente al cuerpo, como la liberación de cortisol y adrenalina, lo que, si se mantiene durante largos periodos, puede generar enfermedades crónicas. Este fenómeno es evidente en casos de estrés prolongado. Cuando una persona se encuentra constantemente preocupada o ansiosa, su cuerpo permanece en un estado de alerta, lo que debilita el sistema inmunológico, aumenta la inflamación y provoca una serie de efectos negativos en los órganos. En contraste, cuando una persona está en un estado de calma mental y emocional, su cuerpo entra en un estado de equilibrio, lo que le permite recuperarse y sanar con mayor facilidad. Uno de los estudios más reveladores sobre este tema fue realizado por la doctora Candace Pert, pionera en el campo de la psiconeuroinmunología, quien descubrió que las emociones afectan directamente el sistema inmunológico. En su investigación, demostró que los receptores de emociones en el cerebro también se encuentran en todo el cuerpo, lo que sugiere que cada célula es influenciada por los pensamientos y emociones que la persona experimenta. Este descubrimiento reforzó la idea de que el cuerpo no es una entidad separada de la mente, sino una extensión física de lo que sucede a nivel mental y emocional. La conexión entre el estrés y la enfermedad. El estrés es uno de los mayores factores de riesgo para la salud en el mundo moderno. El cuerpo humano está diseñado para enfrentar situaciones de peligro de manera temporal, activando la respuesta de lucha o huida que permite reaccionar rápidamente ante amenazas inmediatas. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas experimentan este tipo de estrés de manera crónica, ya sea por el trabajo, las relaciones o las preocupaciones financieras. Este estado de estrés continuo genera un exceso de hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que, con el tiempo, puede debilitar el sistema inmunológico, dañar los órganos y acelerar el envejecimiento celular. El estrés crónico también está asociado con enfermedades graves como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Lo más preocupante es que, a menudo, las personas no son conscientes del impacto que sus pensamientos y emociones tienen sobre su salud. Simplemente asumen que el estrés es una parte inevitable de la vida moderna, sin darse cuenta de que los pensamientos y creencias que perpetúan ese estrés pueden ser cambiados. Para mitigar los efectos del estrés, es esencial desarrollar una mayor conciencia de los pensamientos que se experimentan de manera habitual. La práctica de la atención plena, la meditación y otras técnicas de relajación son herramientas eficaces para reducir el estrés, permitiendo que el cuerpo regrese a un estado de equilibrio.
Al entrenar la mente para enfocarse en pensamientos más positivos y constructivos, se puede transformar la respuesta biológica al estrés, lo que resulta en una mejora general de la salud física, las emociones y la sanación. Además de los pensamientos, las emociones también juegan un papel crucial en la salud física. Las emociones reprimidas o mal gestionadas pueden manifestarse en el cuerpo en forma de enfermedad. Por ejemplo, la ira reprimida puede contribuir a problemas cardíacos, mientras que la tristeza no expresada puede manifestarse en trastornos respiratorios o debilidades en el sistema inmunológico. La sanación emocional, por lo tanto, es un componente vital de la sanación física. Muchos estudios han demostrado que las personas que practican la liberación emocional y la expresión saludable de sus sentimientos experimentan mejoras significativas en su salud física. Esto se debe a que, cuando las emociones son reconocidas y procesadas, el cuerpo deja de sostener la tensión emocional, lo que permite que los sistemas internos funcionen de manera más eficiente. Uno de los métodos más eficaces para promover la sanación emocional es la meditación guiada, que permite a las personas acceder a emociones profundas y procesarlas de manera consciente. La visualización también es una herramienta poderosa, ya que al imaginar el cuerpo sanando, se activan los mismos circuitos neuronales que si ese proceso estuviera ocurriendo realmente. Estas prácticas ayudan a reprogramar la respuesta emocional del cerebro y, a su vez, facilitan la recuperación física, la epigenética y el control sobre la salud. Otro campo de investigación que respalda la idea de que el cuerpo es un reflejo de la mente es la epigenética. La epigenética estudia cómo los factores ambientales, incluidos los pensamientos y las emociones, pueden influir en la expresión genética. A diferencia de la genética tradicional, que afirma que los genes determinan el destino biológico de una persona, la epigenética sugiere que los genes pueden ser activados o desactivados por factores externos, como el estilo de vida, la dieta, el entorno y, sorprendentemente, los pensamientos. Los estudios han demostrado que personas con predisposición genética a ciertas enfermedades, como el cáncer o la diabetes, pueden evitar el desarrollo de esas enfermedades si adoptan un estilo de vida saludable, tanto en términos físicos como mentales. Esto refuerza la idea de que los pensamientos y creencias tienen un impacto directo en la salud física, ya que pueden influir en la expresión de los genes. La investigación en epigenética también ha demostrado que la meditación, el ejercicio regular y una dieta equilibrada pueden activar genes que promueven la longevidad y la salud, mientras que el estrés crónico, la falta de ejercicio y una dieta poco saludable pueden activar genes asociados con enfermedades crónicas. En otras palabras, el poder para mejorar la salud está, en gran medida, en las manos de la persona, o más bien, en su mente. El poder de sanar desde dentro. El cuerpo es un reflejo físico de lo que sucede en la mente, y al sanar la mente, se puede sanar el cuerpo. Esto no significa que los tratamientos médicos no sean necesarios o efectivos, sino que el poder de la mente puede complementar y amplificar los efectos de cualquier tratamiento físico. La sanación completa y duradera ocurre cuando se aborda tanto el cuerpo como la mente, reconociendo la interconexión entre ambos. Al tomar el control consciente de los pensamientos y emociones, se puede crear un entorno interno que favorezca la salud y el bienestar. Las prácticas como la meditación, la visualización y la atención plena son herramientas valiosas para fomentar esta transformación, permitiendo que el cuerpo refleje el equilibrio y la paz que se cultivan en la mente. Capítulo 5. La conexión mente-cuerpo. La relación entre la mente y el cuerpo ha sido un tema de interés y estudio durante siglos. Tradicionalmente, se ha pensado que la mente y el cuerpo son entidades separadas que funcionan de manera independiente. Sin embargo, investigaciones más recientes en neurociencia, biología y psicología han desafiado esta perspectiva, demostrando que ambos están intrínsecamente conectados. Esta conexión es tan profunda que los pensamientos y emociones tienen un impacto directo sobre la biología del cuerpo, y lo que sucede en el cuerpo puede influir en la mente. Entender cómo interactúan la mente y el cuerpo es clave para aprovechar el poder de los pensamientos en la mejora de la salud física y mental.
El conocimiento de esta conexión permite tomar control de las respuestas físicas a través de la regulación consciente de los pensamientos y emociones, transformando el cuerpo desde adentro hacia afuera. La ciencia detrás de la conexión mente-cuerpo. En las últimas décadas, un campo de investigación emergente llamado psiconeuroinmunología ha demostrado cómo los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino interactúan entre sí en respuesta a los pensamientos y emociones. Este campo de estudio ha revelado que las emociones y el estado mental tienen un impacto directo sobre la función inmunológica y las respuestas fisiológicas del cuerpo. Cada vez que una persona experimenta una emoción, se liberan neurotransmisores y hormonas que influyen en el sistema inmunológico, activando o suprimiendo su respuesta según la naturaleza de la emoción. El sistema nervioso es el puente entre la mente y el cuerpo. Cada pensamiento genera impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas, transmitiendo señales a diferentes partes del cuerpo. Estas señales activan respuestas hormonales que afectan directamente la biología. Por ejemplo, cuando una persona experimenta estrés o miedo, el cerebro libera cortisol, la hormona del estrés, que suprime el sistema inmunológico y puede llevar a enfermedades crónicas si se mantiene por largos periodos. Por otro lado, cuando una persona experimenta emociones positivas como la gratitud o el amor, el cerebro libera endorfinas y serotonina, neurotransmisores asociados con el bienestar y la sanación. Este proceso se conoce como retroalimentación psicosomática, lo que significa que lo que sucede en la mente afecta el cuerpo, y lo que sucede en el cuerpo, a su vez, afecta la mente. Esta retroalimentación es continua y bidireccional, lo que hace que cualquier cambio en el estado mental tenga una repercusión física inmediata. La importancia del pensamiento consciente. El tipo de pensamientos que una persona tiene con frecuencia desempeña un papel crucial en su salud física y mental. Los pensamientos negativos y las creencias limitantes, especialmente cuando se repiten constantemente, desencadenan respuestas de estrés que deterioran la salud con el tiempo. Estas respuestas incluyen el aumento de la presión arterial, el debilitamiento del sistema inmunológico y la activación de respuestas inflamatorias en el cuerpo. Por el contrario, los pensamientos positivos y expansivos generan respuestas que favorecen la regeneración celular, mejoran el sistema inmunológico y promueven el bienestar general. El pensamiento consciente, por lo tanto, es una herramienta poderosa para influir en el estado físico del cuerpo. Al entrenar la mente para que se enfoque en pensamientos que promuevan la salud y el bienestar, se activan respuestas biológicas que favorecen el equilibrio y la sanación. Esta es la base de muchas prácticas terapéuticas, como la meditación, la visualización y las afirmaciones positivas, todas las cuales utilizan el poder del pensamiento consciente para mejorar la salud física y mental. El papel de la emoción en la salud física. Las emociones, al igual que los pensamientos, juegan un papel fundamental en la conexión mente-cuerpo. Cada emoción genera una respuesta biológica específica. Por ejemplo, el miedo activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si bien estas respuestas son útiles en situaciones de peligro inmediato, cuando se mantienen de manera crónica, pueden tener efectos perjudiciales sobre la salud. Por el contrario, las emociones positivas como el amor, la compasión y la gratitud promueven respuestas biológicas que favorecen la salud. Estas emociones activan el sistema parasimpático, que es responsable de la respuesta de relajación, disminuyendo la frecuencia cardíaca, reduciendo la presión arterial y favoreciendo la regeneración celular. El cuerpo entra en un estado de equilibrio que le permite funcionar de manera óptima. La ciencia ha demostrado que las personas que practican regularmente emociones positivas tienden a tener una mejor salud física y mental. Un estudio realizado por la Universidad de California, Berkeley, encontró que las personas que practicaban gratitud regularmente tenían un sistema inmunológico más fuerte, menos inflamación y una mejor calidad de sueño. Estas personas también mostraron menos signos de depresión y ansiedad, lo que demuestra que las emociones positivas no solo mejoran la salud física, sino también el bienestar mental. El poder de la intención y la visualización.
La visualización y la intención son dos de las herramientas más poderosas para aprovechar la conexión mente-cuerpo. La visualización consiste en imaginar un resultado deseado con tal claridad y enfoque que el cerebro comienza a actuar como si ese resultado ya estuviera sucediendo. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que se imagina intensamente. Al visualizar un estado de salud óptimo, el cerebro activa los circuitos neuronales que favorecen ese estado, lo que a su vez influye en el cuerpo para alinearse con esa imagen mental. Los atletas de alto rendimiento han utilizado la visualización durante décadas para mejorar su desempeño. Al visualizar una carrera o un movimiento perfecto repetidamente, los músculos y el sistema nervioso se preparan para ejecutar esa acción de manera más eficiente. De la misma manera, la visualización se puede utilizar para sanar el cuerpo. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la visualización de su cuerpo sanando experimentan mejoras más rápidas en su estado físico, lo que sugiere que la mente tiene la capacidad de influir en el proceso de sanación. La intención, por otro lado, es el acto consciente de dirigir los pensamientos hacia un resultado específico. La intención clara y enfocada es una fuerza poderosa que actúa como una guía para el cuerpo y la mente. Al establecer una intención clara de sanación, el cerebro y el cuerpo trabajan en conjunto para cumplir con esa intención. Esta es la base de muchas prácticas de sanación holística, incluidas la meditación y las prácticas energéticas. La meditación como puente entre la mente y el cuerpo. La meditación es una de las prácticas más efectivas para armonizar la conexión mente-cuerpo. A través de la meditación, el cerebro entra en un estado de ondas cerebrales más lentas, lo que permite que el sistema nervioso parasimpático tome el control. Esto resulta en una reducción del estrés, la mejora del sistema inmunológico y el equilibrio hormonal. Numerosos estudios han demostrado que la meditación regular puede reducir la inflamación, disminuir la presión arterial, mejorar la función inmunológica y promover una mayor longevidad. Esto se debe a que la meditación ayuda a reentrenar la mente para que se enfoque en el presente, eliminando los pensamientos negativos que generan estrés y promoviendo un estado de calma y equilibrio que se refleja en el cuerpo. Una de las formas más poderosas de meditación para aprovechar la conexión mente-cuerpo es la meditación de visualización. En esta práctica, el individuo se enfoca en visualizar su cuerpo en un estado óptimo de salud, sanando y regenerándose. Esta imagen mental actúa como una guía para el cuerpo, ayudando a activar los mecanismos de sanación interna. Aprovechar la conexión mente-cuerpo para la sanación. La clave para aprovechar la conexión mente-cuerpo es la conciencia. Al volverse más consciente de los pensamientos y emociones que predominan en la mente, se puede comenzar a transformar la biología del cuerpo. La ciencia ha demostrado que es posible cambiar la salud física al cambiar la manera en que se piensa y siente. Las prácticas de atención plena, meditación y visualización proporcionan las herramientas necesarias para entrenar la mente y el cuerpo para trabajar en armonía, promoviendo la sanación y el bienestar general. En última instancia, la conexión mente-cuerpo es una herramienta poderosa que, cuando se comprende y se utiliza conscientemente, puede transformar la salud y la vida. A través del cultivo de pensamientos y emociones positivas y el uso de prácticas como la visualización y la meditación, se puede activar el poder interno de sanación que reside en todos. Capítulo 6. El poder de la intención. La intención es una de las fuerzas más poderosas que influye en la creación de la realidad. A lo largo de la historia, se ha hablado del poder de la intención en diversas tradiciones espirituales, filosóficas y psicológicas. La ciencia moderna también ha comenzado a explorar y validar lo que los antiguos sabios ya sabían. La intención enfocada puede influir en el mundo material y, sobre todo, en la biología del cuerpo. La intención puede definirse como el acto consciente de dirigir los pensamientos, emociones y energía hacia un objetivo o resultado deseado. No es simplemente un deseo superficial o una idea vaga, sino un compromiso profundo y enfocado que alinea la mente y el cuerpo en una dirección específica. La diferencia entre un deseo pasivo y una intención activa radica en el enfoque y la claridad.
La intención no solo implica desear algo, sino crear un estado mental y emocional que favorezca la manifestación de ese deseo. La ciencia detrás de la intención. En los últimos años, varios estudios científicos han comenzado a investigar cómo la intención influye en el mundo físico. Uno de los estudios más conocidos fue dirigido por el Instituto de Ciencias Noéticas, que ha investigado la influencia de la mente sobre la materia. Los experimentos realizados por el instituto han demostrado que las intenciones enfocadas pueden influir en el comportamiento de partículas subatómicas, lo que sugiere que la mente puede interactuar directamente con la materia a nivel cuántico. A nivel biológico, la intención también ha mostrado tener un impacto directo en el cuerpo. El Dr. Masaru Emoto, por ejemplo, demostró cómo la intención consciente puede afectar la estructura del agua. En sus experimentos, Emoto mostró cómo las moléculas de agua formaban cristales más bellos y simétricos cuando se les enviaban intenciones positivas como amor y gratitud, mientras que las intenciones negativas resultaban en cristales deformes y caóticos. Dado que el cuerpo humano está compuesto en un 60 a 70% de agua, estos hallazgos sugieren que nuestras intenciones también pueden influir en nuestra propia biología. Otro campo de estudio que respalda el poder de la intención es la psiconeuroinmunología. Este campo investiga cómo los pensamientos y emociones influyen en el sistema inmunológico y en la salud en general. Se ha demostrado que las personas que practican regularmente la intención enfocada, como la meditación o la visualización, tienen sistemas inmunológicos más fuertes y experimentan menos enfermedades crónicas. La ciencia está empezando a reconocer que la mente, cuando está enfocada en una intención clara, puede cambiar la biología del cuerpo. ¿Cómo funciona la intención? El poder de la intención radica en la capacidad de la mente para influir en el campo energético que rodea al cuerpo y en la propia biología interna. Cuando una persona establece una intención clara, se activan ciertos circuitos neuronales en el cerebro que envían señales al cuerpo para actuar en consecuencia. Esto implica que, al establecer una intención, no solo se afecta la mente, sino que también se activa una respuesta física que alinea el cuerpo con esa intención. Además, la intención clara genera coherencia entre los pensamientos y las emociones. Esta coherencia es fundamental, ya que cuando los pensamientos y emociones están alineados en la misma dirección, el cerebro funciona de manera más eficiente y las señales que se envían al cuerpo son más claras y precisas. Esta coherencia también se refleja en el corazón, que genera un campo electromagnético que afecta al cuerpo y al entorno. Cuando la mente y el corazón están en coherencia, la intención se vuelve más poderosa y efectiva. La clave para que la intención funcione es la claridad y la concentración. Una intención vaga o inestable no generará los mismos resultados que una intención bien definida y sostenida en el tiempo. La repetición también es importante. Cuanto más se enfoca una persona en una intención específica, más se refuerzan los circuitos neuronales relacionados con esa intención, lo que aumenta la probabilidad de que esa intención se manifieste en el mundo físico. La intención y la sanación. El poder de la intención ha sido ampliamente utilizado en la sanación. Las personas que practican la sanación energética, como el Reiki o la terapia de toque curativo, confían en la intención para guiar la energía hacia las áreas del cuerpo que necesitan sanación. La intención de sanar, combinada con la energía dirigida, puede activar los procesos naturales de curación del cuerpo. Los estudios han demostrado que las personas que reciben sanación energética, incluso a distancia, experimentan mejoras en su salud física y mental. Aunque la ciencia aún no comprende completamente los mecanismos detrás de este fenómeno, es evidente que la intención juega un papel fundamental en el proceso de sanación. La intención no solo puede ser utilizada por sanadores o terapeutas, sino también por cualquier persona que desee mejorar su salud. Al establecer una intención clara de sanación y dirigir la mente hacia un estado de salud óptimo, se puede activar el poder interno de sanación del cuerpo. La visualización es una técnica eficaz que se utiliza en conjunto con la intención, ya que al visualizar el cuerpo en un estado de salud óptimo, se refuerza la creencia de que la sanación es posible. La intención en la vida cotidiana.
El poder de la intención no se limita a la sanación física, también puede utilizarse para crear una vida más abundante, satisfactoria y alineada con los deseos profundos de una persona. Establecer intenciones claras para el día, para las metas a largo plazo o para las relaciones puede transformar completamente la experiencia de la vida. La diferencia entre una vida vivida con intención y una vida vivida sin intención es significativa. Una persona que establece intenciones claras está dirigiendo su energía y recursos hacia objetivos específicos, lo que aumenta las posibilidades de lograr esos objetivos. Por el contrario, una persona que no tiene una intención clara tiende a dispersar su energía en múltiples direcciones, lo que puede generar frustración, falta de enfoque y, en última instancia, insatisfacción. Al practicar la intención consciente, una persona toma las riendas de su vida y se convierte en el arquitecto de su realidad. Establecer intenciones para la salud, el éxito, las relaciones y el crecimiento personal permite que el cerebro y el cuerpo trabajen en conjunto hacia esos objetivos. La intención actúa como una brújula interna que guía las acciones, pensamientos y emociones en la dirección deseada. Cómo establecer intenciones efectivas. El primer paso para establecer una intención efectiva es la claridad. Cuanto más clara sea la intención, más poder tendrá. Es útil tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente se desea, evitando intenciones vagas o imprecisas. Una vez que la intención esté clara, es importante formularla en términos positivos, centrándose en lo que se quiere lograr, no en lo que se quiere evitar. Por ejemplo, en lugar de decir no quiero estar enfermo, una intención más efectiva sería estoy en un estado de salud vibrante y equilibrado. El segundo paso es la repetición y el enfoque. Cuanto más se repita una intención, más fuerte será su impacto en el cerebro y el cuerpo. La intención debe ser repetida regularmente, ya sea a través de afirmaciones, meditación o visualización. Esto ayuda a reforzar los circuitos neuronales relacionados con esa intención y a mantener el enfoque en el resultado deseado. El tercer paso es la coherencia emocional. Es fundamental alinear las emociones con la intención. Si una persona establece una intención clara, pero sus emociones están en conflicto con esa intención, será difícil manifestar el resultado deseado. Las emociones de duda, miedo o inseguridad pueden sabotear la intención, mientras que las emociones de confianza, alegría y gratitud refuerzan la energía positiva que impulsa la manifestación de la intención. Finalmente, la paciencia y la confianza son esenciales. Algunas intenciones pueden manifestarse rápidamente, mientras que otras pueden requerir tiempo y persistencia. Mantener una actitud de confianza y fe en que la intención se manifestará es clave para lograr los resultados deseados. Capítulo 7. El rol de la meditación en la transformación mental y física. La meditación ha sido utilizada durante miles de años como una herramienta para el crecimiento espiritual, el autoconocimiento y la sanación. Hoy en día, la ciencia moderna ha comenzado a validar lo que las antiguas tradiciones ya sabían. La meditación tiene un poder transformador sobre la mente y el cuerpo. Lo que alguna vez se consideró una práctica puramente espiritual ha sido adoptado por médicos, psicólogos y neurocientíficos debido a su capacidad para reducir el estrés, mejorar la función cerebral y promover la sanación física. El poder de la meditación radica en su capacidad para alterar las ondas cerebrales, cambiar la estructura del cerebro a través de la neuroplasticidad y activar los mecanismos de sanación interna del cuerpo. La práctica regular de la meditación no solo mejora la claridad mental y el bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en la biología del cuerpo, facilitando la transformación física y mental. ¿Qué sucede en el cerebro durante la meditación? Durante la meditación, el cerebro entra en un estado diferente al de la actividad mental diaria. La mayoría de las personas pasan sus días en un estado de ondas cerebrales beta, que están asociadas con el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la actividad mental intensa. Si bien este estado es útil para las tareas diarias, también está relacionado con el estrés y la ansiedad, especialmente cuando la mente está constantemente ocupada y sobrecargada.
La meditación, en cambio, lleva al cerebro a estados de ondas cerebrales más lentas, como las ondas alfa, zeta y, en meditadores avanzados, ondas delta. Estos estados de ondas más lentas están asociados con la relajación profunda, la creatividad, la intuición y la sanación. En particular, el estado de onda zeta es donde ocurre la mayor parte de la sanación y la reprogramación del subconsciente. Durante la meditación, las barreras conscientes se debilitan, lo que permite un acceso más directo al subconsciente, donde se almacenan muchas de las creencias limitantes y patrones emocionales. Estudios de neuroimagen han demostrado que la meditación regular cambia la estructura física del cerebro. Se ha encontrado que meditadores experimentados tienen un mayor grosor cortical en áreas asociadas con la regulación emocional, la atención y la toma de decisiones. También se ha observado una reducción en el tamaño de la amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta al miedo y el estrés, lo que sugiere que la meditación puede ayudar a reducir el impacto de las emociones negativas y mejorar la resiliencia emocional. Meditación y salud física. Además de sus beneficios mentales, la meditación también tiene un impacto profundo en la salud física. Al reducir el estrés y la ansiedad, la meditación activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la respuesta de relajación del cuerpo. Este estado de relajación profunda permite que el cuerpo se recupere y repare a nivel celular, reduciendo la inflamación, mejorando la digestión y promoviendo la sanación. Uno de los efectos más documentados de la meditación es su capacidad para reducir el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol está asociado con una serie de problemas de salud, incluidos la hipertensión, las enfermedades cardíacas, la diabetes y la obesidad. Al reducir los niveles de cortisol, la meditación no solo mejora el bienestar emocional, sino que también ayuda a prevenir muchas enfermedades crónicas. Además, la meditación mejora la función inmunológica. Un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison encontró que las personas que practicaban meditación regularmente tenían un sistema inmunológico más fuerte y respondían mejor a las vacunas que aquellas que no meditaban. Esto sugiere que la meditación puede aumentar la capacidad del cuerpo para defenderse contra infecciones y enfermedades. La meditación también ha demostrado ser eficaz en el manejo del dolor crónico. Estudios han demostrado que las personas que practican meditación tienen una mayor tolerancia al dolor y experimentan menos sufrimiento emocional relacionado con el dolor. Esto se debe a que la meditación cambia la forma en que el cerebro percibe el dolor, reduciendo su intensidad y modificando la respuesta emocional al mismo. Tipos de meditación y sus beneficios. Existen muchas formas de meditación y cada una de ellas tiene beneficios específicos. A continuación, se exploran algunas de las técnicas de meditación más comunes y sus efectos sobre la mente y el cuerpo. 1. Meditación de atención plena. Mindfulness. Esta técnica se centra en estar plenamente presente en el momento, observando los pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. La atención plena ha demostrado ser eficaz para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. También mejora la concentración y la claridad mental, lo que la convierte en una herramienta poderosa para manejar los desafíos de la vida diaria. 2. Meditación de visualización. La visualización es una forma de meditación en la que se imagina un estado deseado o una imagen mental específica, como la sanación del cuerpo o el logro de una meta. Al visualizar de manera repetida un resultado deseado, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que favorecen la manifestación de ese resultado. La meditación de visualización es particularmente eficaz para la sanación física, ya que permite que la mente y el cuerpo trabajen juntos hacia un objetivo común. 3. Meditación trascendental. En esta técnica, se repite un mantra específico, una palabra o frase, en silencio, lo que ayuda a calmar la mente y llevar al practicante a un estado profundo de descanso y relajación. La meditación trascendental ha demostrado ser eficaz para reducir el estrés, mejorar el sueño y aumentar los niveles de energía. También se ha asociado con una mayor creatividad y productividad. 4. Meditación guiada. En la meditación guiada, un instructor o grabación lleva al practicante a través de un proceso de relajación y visualización.
Esta técnica es ideal para aquellos que son nuevos en la meditación o que tienen dificultades para concentrarse. La meditación guiada puede ser utilizada para diversos propósitos, como la sanación física, el crecimiento personal o el manejo del estrés. 5. Meditación meta, amor benevolente. Esta práctica se centra en cultivar sentimientos de amor, compasión y bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Se ha demostrado que la meditación meta reduce los niveles de ansiedad y mejora las relaciones interpersonales. También promueve una mayor conexión emocional y empatía hacia los demás. Como la meditación promueve la transformación. La transformación mental y física a través de la meditación ocurre debido a los cambios profundos que provoca en el cerebro y el cuerpo. La meditación regular no solo ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también reconfigura los patrones neuronales, lo que permite una mayor flexibilidad mental y emocional. Esta capacidad de reconfiguración del cerebro, conocida como neuroplasticidad, es clave para transformar creencias limitantes, patrones de comportamiento y emociones negativas. La práctica continua de la meditación fortalece el sistema nervioso, lo que permite que el cuerpo responda de manera más efectiva a los desafíos y tensiones de la vida. A medida que se fortalecen las conexiones entre el cuerpo y la mente, se mejora la capacidad del cuerpo para sanar y regenerarse. Los meditadores experimentados informan una mayor sensación de bienestar, una mejor salud física y una mayor capacidad para enfrentar el estrés y la adversidad. Además, la meditación ayuda a las personas a reconectarse con su verdadero yo, alejándose de los patrones automáticos de pensamiento y comportamiento que a menudo se desarrollan debido a las presiones externas. Al calmar la mente y entrar en un estado de paz interior, se abre un espacio para la introspección y el autoconocimiento, lo que permite una transformación profunda desde el interior. Como empezar una práctica de meditación. Para aquellos que son nuevos en la meditación, el simple acto de sentarse en silencio durante unos minutos al día puede ser un desafío. Sin embargo, la consistencia es clave. Al comenzar con sesiones cortas y aumentar gradualmente la duración, se puede desarrollar una práctica de meditación regular que tenga efectos duraderos en la mente y el cuerpo. Es útil encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde no haya distracciones. La postura también es importante. Estar sentado con la espalda recta y relajada, con los pies en el suelo o en posición de loto, ayuda a mantener la mente alerta y el cuerpo relajado. El enfoque inicial puede ser simplemente observar la respiración. Al prestar atención a la inhalación y exhalación, la mente comienza a calmarse y los pensamientos pierden su intensidad. Si la mente se distrae, lo cual es normal, simplemente se puede volver a enfocar en la respiración sin juicio. Con el tiempo, es posible explorar diferentes técnicas de meditación, como la visualización o los mantras, para profundizar en la experiencia. Lo importante es encontrar una técnica que resuene y que sea sostenible a largo plazo. Capítulo 8. Rompiendo con el pasado y construyendo el futuro. El pasado, con todas sus experiencias, creencias y emociones, puede tener un profundo impacto en la forma en que una persona vive su presente y construye su futuro. Muchas veces, los patrones de pensamiento y comportamiento que se formaron a partir de experiencias pasadas actúan como barreras que impiden el crecimiento personal, la sanación y la creación de una vida plena y satisfactoria. Romper con estos patrones limitantes es esencial para abrir el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. La mente humana es muy hábil para almacenar recuerdos y asociar esos recuerdos con emociones y comportamientos. Aunque esta capacidad es útil en muchos aspectos, como en el aprendizaje y la supervivencia, también puede mantener a las personas atrapadas en ciclos repetitivos que les impiden avanzar. Al liberar la mente de las ataduras del pasado, se crea el espacio necesario para construir un futuro basado en las intenciones conscientes, las creencias positivas y la acción deliberada. El impacto del pasado en la mente y el cuerpo. Las experiencias pasadas, especialmente las que tienen una fuerte carga emocional, se almacenan en el cerebro como recuerdos emocionales. Estos recuerdos no solo existen en la mente, sino que también afectan al cuerpo.
Por ejemplo, una persona que ha experimentado traumas emocionales en el pasado puede llevar consigo un estado de tensión constante, lo que afecta su sistema nervioso, su salud física y su bienestar general. Estos patrones de tensión a menudo se activan cuando el cerebro percibe situaciones similares a las del pasado, generando una respuesta automática que no necesariamente refleja la realidad del presente. Este fenómeno ocurre porque el cerebro humano está diseñado para la supervivencia. Cuando una persona experimenta una situación estresante o traumática, su cerebro registra esa experiencia y la asocia con ciertas emociones, pensamientos y comportamientos. Cada vez que una situación similar surge en el futuro, el cerebro automáticamente activa esa misma respuesta, aun cuando la situación actual no represente una amenaza real. Así, las respuestas automáticas basadas en el pasado pueden llevar a comportamientos que limitan el potencial de crecimiento y bienestar. El cuerpo también es un reflejo de estas experiencias pasadas. Las emociones no expresadas o mal gestionadas pueden quedar almacenadas en el cuerpo en forma de tensión muscular, fatiga crónica, problemas digestivos, dolores de cabeza y otros síntomas físicos. La ciencia ha demostrado que el estrés crónico no solo afecta el bienestar emocional, sino que también deteriora la salud física al debilitar el sistema inmunológico, aumentar la inflamación y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Identificando los patrones limitantes. El primer paso para romper con el pasado es identificar los patrones limitantes que han sido creados por experiencias pasadas. Esto puede incluir creencias profundamente arraigadas sobre uno mismo, como no soy lo suficientemente bueno o nunca seré exitoso, así como patrones emocionales y de comportamiento que se repiten en la vida diaria. La autoobservación es una herramienta poderosa para identificar estos patrones. Al prestar atención a los pensamientos y comportamientos automáticos, es posible reconocer cuando se están activando respuestas basadas en el pasado. Por ejemplo, si una persona se encuentra reaccionando de manera exagerada a una situación relativamente menor, esto puede ser una señal de que una experiencia pasada está influyendo en su respuesta actual. El proceso de identificación también implica estar dispuesto a explorar las emociones que surgen cuando se enfrentan situaciones desafiantes. Las emociones reprimidas o no procesadas tienden a reaparecer en momentos de estrés, por lo que es importante reconocerlas y abordarlas de manera consciente. Al hacerlo, se comienza a desmantelar la influencia del pasado sobre el presente, reprogramando la mente. Una vez que se han identificado los patrones limitantes, el siguiente paso es reprogramar la mente para que responda de manera diferente en el futuro. Este proceso de reprogramación mental se basa en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias. Al crear nuevas conexiones neuronales, es posible reemplazar los viejos patrones de pensamiento y comportamiento con nuevos patrones que estén alineados con los objetivos y deseos actuales. La visualización es una herramienta poderosa para este proceso. Al visualizar una nueva respuesta o resultado deseado, se activan los circuitos neuronales asociados con esa imagen mental, lo que fortalece las nuevas conexiones en el cerebro. Con el tiempo y la práctica, estas nuevas conexiones se vuelven más fuertes que los viejos patrones, permitiendo que la mente y el cuerpo respondan de manera diferente a las situaciones que antes habrían desencadenado respuestas automáticas basadas en el pasado. Otra técnica efectiva es la repetición de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones claras y positivas que refuerzan las creencias deseadas. Por ejemplo, si una persona ha identificado una creencia limitante de no soy lo suficientemente bueno, puede reemplazarla con una afirmación como soy digno de éxito y felicidad. Al repetir esta afirmación regularmente, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que respaldan esta nueva creencia. La meditación también juega un papel fundamental en la reprogramación mental. Durante la meditación, la mente entra en un estado de relajación profunda, lo que permite que el subconsciente esté más receptivo a las nuevas ideas y creencias. La meditación regular ayuda a calmar las respuestas automáticas del cerebro y proporciona un espacio para que se integren nuevas formas de pensar y sentir, desprendiéndose del pasado a nivel emocional.
Además de reprogramar la mente, es importante liberarse del pasado a nivel emocional. Las emociones no procesadas, como el miedo, la ira o el resentimiento, pueden actuar como bloqueos que impiden el crecimiento personal y la sanación. Al reconocer y procesar estas emociones, se libera la energía emocional que ha estado retenida, lo que permite avanzar hacia el futuro con mayor libertad. La liberación emocional puede lograrse a través de diversas técnicas, como la escritura terapéutica, la terapia de liberación emocional, EFT, o la simple expresión de sentimientos a través del diálogo interno o con otras personas. La clave es permitir que las emociones sean expresadas de manera saludable, en lugar de ser reprimidas o ignoradas. El perdón es una herramienta poderosa para desprenderse del pasado emocionalmente. El acto de perdonar, ya sea a uno mismo o a los demás, no significa justificar o olvidar el daño causado, sino liberarse del peso emocional que se ha estado cargando. El perdón libera tanto a la persona que lo otorga como a quien lo recibe, permitiendo que la energía emocional atrapada sea liberada y el proceso de sanación comience, construyendo un nuevo futuro. Una vez que se ha trabajado en romper con el pasado, el enfoque puede dirigirse hacia la creación de un nuevo futuro. Esto implica establecer intenciones claras y específicas para lo que se desea crear y experimentar en la vida. Al construir una visión clara del futuro deseado, la mente y el cuerpo comienzan a alinearse con esa visión, lo que facilita la manifestación de nuevos resultados. Establecer metas claras es un paso fundamental para la construcción de un nuevo futuro. Estas metas deben ser realistas y alcanzables, pero también deben desafiar los antiguos límites y creencias que se han superado. Al comprometerse con el logro de estas metas y tomar acción deliberada hacia ellas, se construye una nueva realidad basada en el crecimiento personal y el empoderamiento. La repetición de nuevas creencias y la visualización de futuros deseados juegan un papel clave en este proceso. Cuanto más se refuerzan las nuevas creencias y patrones de comportamiento, más fuertes se vuelven las conexiones neuronales asociadas con ellas. Con el tiempo, estas nuevas formas de pensar y actuar se integran completamente en la vida diaria, creando un futuro que refleja las intenciones y deseos actuales. Actuar desde el presente, no desde el pasado. Para construir un futuro auténtico y satisfactorio, es crucial actuar desde el presente en lugar de reaccionar desde el pasado. Esto significa que cada acción debe ser una elección consciente basada en las intenciones actuales, no en respuestas automáticas creadas por experiencias pasadas. Al mantenerse presente y enfocado en el momento, es posible tomar decisiones que reflejen los verdaderos deseos y aspiraciones en lugar de estar atrapado en patrones limitantes. El proceso de construir un nuevo futuro requiere paciencia y perseverancia. Los viejos patrones de pensamiento y comportamiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero con la práctica y la dedicación es posible transformar la vida de una manera profunda y duradera. A medida que se avanza en este camino, cada paso hacia el futuro se convierte en una oportunidad para dejar atrás el pasado y crear una realidad más alineada con el verdadero potencial de la persona. Capítulo 9. Sanar a través de la conciencia plena. La conciencia plena, también conocida como mindfulness, es una práctica que consiste en estar completamente presente en el momento, sin juzgar ni reaccionar ante lo que se está experimentando. Esta simple pero poderosa práctica tiene un profundo impacto en la salud física, mental y emocional. La atención plena ayuda a romper el ciclo de pensamientos automáticos, preocupaciones y respuestas condicionadas que pueden mantener a las personas atrapadas en el estrés y la ansiedad. Además, es una herramienta eficaz para la sanación, ya que permite al cuerpo entrar en un estado de equilibrio, donde los procesos naturales de curación pueden activarse de manera más eficiente. En el contexto de la conexión mente-cuerpo, la atención plena es fundamental para traer a la conciencia los patrones mentales y emocionales que influyen en el bienestar físico. Al estar plenamente presente en el momento, se puede observar cómo los pensamientos y emociones afectan al cuerpo en tiempo real, lo que facilita el proceso de sanación y transformación. Esta práctica no solo promueve la salud mental, sino que también tiene un impacto tangible en la salud física,
reduciendo el estrés, mejorando el sistema inmunológico y favoreciendo la regeneración celular. ¿Qué es la conciencia plena? La conciencia plena implica prestar atención de manera intencionada al momento presente, observando los pensamientos, sensaciones físicas y emociones sin intentar cambiarlos o juzgarlos. En lugar de estar atrapado en el pasado o preocupado por el futuro, la persona que practica la atención plena se enfoca en lo que está ocurriendo en el aquí y ahora. Esta práctica permite desarrollar una mayor conciencia de los patrones automáticos de pensamiento y comportamiento que a menudo pasan desapercibidos. La clave de la conciencia plena es la observación sin juicio. Esto significa que, en lugar de reaccionar ante los pensamientos o emociones que surgen, la persona simplemente los observa como si fuera un testigo imparcial. Esta postura de desapego crea un espacio entre la experiencia y la reacción, lo que permite elegir respuestas más conscientes y menos impulsivas. El impacto de la atención plena en el cuerpo. El estrés crónico es uno de los mayores enemigos de la salud física y mental. La conciencia plena es una de las herramientas más efectivas para reducir el estrés, ya que permite a las personas desconectarse de los pensamientos y emociones que desencadenan la respuesta al estrés. Cuando se practica la atención plena, el cerebro entra en un estado de relajación, lo que activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de relajación. Esta respuesta disminuye la producción de hormonas del estrés como el cortisol, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de equilibrio y sanación. Un estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts encontró que las personas que practicaban la atención plena durante 8 semanas mostraron una disminución significativa en los niveles de cortisol. Además, las pruebas de resonancia magnética revelaron cambios en la estructura cerebral, incluyendo un aumento en la densidad de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la autoconciencia y la regulación emocional. Estos resultados sugieren que la práctica regular de la atención plena no solo mejora el bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en la salud física. La conciencia plena también mejora la función inmunológica. Al reducir el estrés y promover un estado de calma, la atención plena permite que el sistema inmunológico funcione de manera más eficiente, lo que mejora la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades y recuperarse de lesiones o infecciones. Un estudio publicado en la revista Annals of Behavioral Medicine mostró que las personas que practicaban regularmente la atención plena tenían una respuesta inmunológica más fuerte en comparación con aquellas que no la practicaban. La relación entre el cuerpo y las emociones. Las emociones tienen un impacto directo en el cuerpo. Las emociones positivas, como la gratitud, el amor y la alegría, generan respuestas biológicas que favorecen la salud. Por el contrario, las emociones negativas, como el miedo, la ira y el resentimiento, pueden crear tensión física, debilitar el sistema inmunológico y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. La atención plena permite a las personas estar más conscientes de sus emociones y cómo éstas afectan al cuerpo, lo que facilita el proceso de sanación emocional y física. Al estar plenamente presente en el momento, se puede observar cómo una emoción particular afecta al cuerpo. Por ejemplo, una persona que está experimentando ansiedad puede notar cómo su corazón late más rápido, su respiración se vuelve superficial y sus músculos se tensan. Al observar estos efectos físicos sin juicio, la persona puede comenzar a relajarse, permitiendo que el cuerpo se calme y vuelva a un estado de equilibrio. Con el tiempo, esta práctica de autoobservación reduce la intensidad de las respuestas emocionales y físicas, lo que mejora la salud general. La atención plena también permite identificar las emociones reprimidas o no procesadas que pueden estar afectando al cuerpo. A menudo, las personas experimentan dolor o tensión física como resultado de emociones no expresadas. Al prestar atención a las sensaciones corporales, es posible descubrir dónde se están almacenando estas emociones y liberarlas de manera consciente. Esta liberación emocional no solo mejora el bienestar mental, sino que también puede aliviar dolores físicos y mejorar la salud general. La atención plena como herramienta de sanación. La práctica de la conciencia plena es especialmente útil para las personas que están lidiando con enfermedades crónicas o dolor persistente.
Estudios han demostrado que las personas que practican la atención plena experimentan una reducción en la percepción del dolor, así como una mejora en la calidad de vida general. Esto se debe a que la atención plena cambia la forma en que el cerebro percibe el dolor. En lugar de resistirse o luchar contra el dolor, la persona aprende a observarlo sin reaccionar ante él, lo que disminuye su intensidad y permite una mayor sensación de control. Además, la atención plena ayuda a romper el ciclo de pensamientos negativos que a menudo acompañan a las enfermedades crónicas. Las personas que viven con dolor o condiciones de salud a largo plazo suelen experimentar pensamientos de desesperanza o miedo, lo que agrava su malestar físico y emocional. La atención plena permite observar estos pensamientos sin identificarse con ellos, lo que reduce su impacto negativo y ayuda a crear un espacio para el bienestar emocional. Una de las formas más efectivas de utilizar la atención plena para la sanación es a través de la exploración corporal, Body Scan. Esta práctica consiste en llevar la atención consciente a cada parte del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, observando cualquier tensión, dolor o malestar que pueda estar presente. Al prestar atención a estas sensaciones sin intentar cambiarlas, se activa una respuesta de relajación que facilita la liberación de la tensión acumulada. La exploración corporal es particularmente útil para las personas que experimentan dolor crónico o estrés, ya que ayuda a reconectar la mente con el cuerpo de manera compasiva y consciente. Como incorporar la atención plena en la vida diaria. La conciencia plena no es solo una práctica que se realiza durante la meditación, es una forma de estar presente en la vida diaria. Incorporar la atención plena en actividades cotidianas, como comer, caminar o trabajar, puede tener un impacto profundo en el bienestar general. Al estar plenamente presente en cada momento, se reduce la tendencia a preocuparse por el futuro o a revivir experiencias del pasado, lo que disminuye el estrés y aumenta la sensación de paz y satisfacción. Una forma sencilla de empezar a practicar la atención plena en la vida diaria es prestar atención a la respiración. En cualquier momento, se puede hacer una pausa y concentrarse en la respiración, observando el ritmo natural de la inhalación y exhalación. Esta simple práctica ayuda a calmar la mente y a centrar la atención en el presente. Otra forma de practicar la atención plena es observar los pensamientos sin involucrarse en ellos. A lo largo del día, la mente genera una corriente continua de pensamientos, muchos de los cuales pueden ser automáticos y negativos. Al observar estos pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo, sin aferrarse a ellos ni dejarse arrastrar por su contenido, se puede crear una mayor distancia entre la mente y la experiencia emocional, lo que permite una mayor claridad y calma. El poder transformador de la conciencia plena. La práctica de la atención plena tiene un poder transformador que va más allá de la reducción del estrés y la mejora de la salud física. Al estar plenamente presente en el momento, se abre la puerta a una mayor autocomprensión y crecimiento personal. La conciencia plena permite observar la vida tal como es, sin las distorsiones de los juicios o las expectativas, lo que facilita el proceso de sanación y transformación interna. Al practicar la atención plena, se desarrolla una mayor compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Esta compasión es esencial para la sanación emocional, ya que permite liberar el juicio y el resentimiento que a menudo se dirigen hacia uno mismo o hacia los demás. Con el tiempo, la práctica de la conciencia plena puede llevar a una mayor aceptación de la vida tal como es, lo que facilita la creación de una realidad más armoniosa y satisfactoria. Capítulo 10. Creando una realidad nueva y más saludable. La creación de una nueva realidad, una en la que la salud, el bienestar y la abundancia sean los pilares fundamentales, es un proceso que implica la transformación consciente de la mente y el cuerpo. A lo largo de este libro, se ha explorado cómo las creencias, los pensamientos y las emociones influyen en la biología y cómo el poder del placebo, la neuroplasticidad, la meditación y la conciencia plena pueden ser utilizados para sanar y transformar la vida. En este último capítulo, se profundizará en cómo aplicar estos principios de manera práctica para construir una vida que refleje intenciones positivas, equilibrio y salud. Crear una realidad nueva no es solo un cambio superficial, es una reconfiguración profunda de cómo se percibe y se responde al mundo.
Este proceso comienza en la mente, donde se desarrollan las creencias y patrones de pensamiento que dan forma a la realidad personal. Al transformar estos patrones limitantes y alinearlos con una visión clara de salud y bienestar, es posible manifestar una nueva realidad física que refleje esa transformación interna. El poder de la intención en la creación de la realidad. La intención clara y enfocada es el primer paso en la creación de una nueva realidad. Cuando se establece una intención, se crea un objetivo hacia el cual la mente y el cuerpo pueden trabajar de manera unificada. La diferencia entre una intención y un simple deseo es que la intención tiene una dirección clara, es específica y está respaldada por una energía comprometida. Para que una intención sea efectiva, debe estar alineada con las creencias más profundas, ya que las creencias subyacentes son las que determinan la dirección en la que se mueve la vida. El proceso de creación comienza con la visualización del resultado deseado. Al visualizar una realidad en la que la salud, el bienestar y la abundancia son parte integral de la vida, se activan los circuitos neuronales asociados con esa imagen mental. Esta práctica es más poderosa cuando se combina con emociones positivas como la gratitud, la alegría y el amor. Al experimentar estas emociones mientras se visualiza el resultado deseado, el cuerpo responde liberando neurotransmisores y hormonas que refuerzan el estado mental y físico asociado con esa realidad. Estudios científicos han demostrado que la visualización activa las mismas áreas del cerebro que se activan cuando se experimenta realmente una situación. Esto significa que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Por lo tanto, visualizar un estado de salud óptimo, bienestar emocional o éxito personal tiene un impacto tangible en la biología del cuerpo, lo que facilita la manifestación de esa realidad. La reprogramación de creencias limitantes. Uno de los mayores obstáculos para crear una realidad nueva y más saludable son las creencias limitantes que se han formado a lo largo del tiempo. Estas creencias actúan como barreras mentales que impiden el crecimiento y la transformación. A menudo, estas creencias están profundamente arraigadas en el subconsciente y operan de manera automática, sin que la persona sea plenamente consciente de su influencia. El proceso de reprogramación de creencias limitantes comienza con la identificación de estas creencias. A través de la autoobservación y la reflexión, es posible reconocer patrones de pensamiento que sabotean el bienestar. Por ejemplo, una creencia limitante común podría ser: no merezco estar sano o siempre voy a estar enfermo. Estas creencias, aunque no sean evidentes a nivel consciente, pueden influir en la forma en que el cuerpo responde a los tratamientos médicos, el estrés y las situaciones cotidianas. Una vez que se han identificado las creencias limitantes, el siguiente paso es reemplazarlas con creencias positivas y expansivas. Este proceso puede lograrse a través de la repetición de afirmaciones, la meditación y la visualización. Al repetir afirmaciones como soy digno de salud y bienestar o mi cuerpo tiene una capacidad inmensa para sanar, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que refuerzan estas creencias. Con el tiempo, estas nuevas creencias se convierten en el patrón predominante, reemplazando los viejos pensamientos limitantes. La importancia de la acción coherente. Si bien los pensamientos y las creencias son fundamentales para la creación de una nueva realidad, es igualmente importante tomar acciones coherentes con las intenciones y creencias. La acción refuerza las nuevas conexiones neuronales y envía un mensaje claro al cerebro y al cuerpo de que se está comprometido con el proceso de transformación. Sin acción, las intenciones y las creencias pueden quedarse en el ámbito de la mente sin manifestarse plenamente en la realidad física. La coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción es clave para crear una realidad saludable. Por ejemplo, si una persona establece la intención de mejorar su salud física, pero sigue manteniendo hábitos poco saludables, como una dieta deficiente o la falta de ejercicio, habrá una desconexión entre la intención y la acción. Para que la transformación ocurra, la acción debe alinearse con las nuevas creencias y la intención. Esto significa tomar decisiones conscientes que reflejen el compromiso con la nueva realidad deseada. Tomar acción no siempre implica grandes cambios radicales.
A veces, las pequeñas acciones cotidianas, como elegir alimentos más saludables, practicar la meditación diaria o caminar al aire libre, pueden tener un impacto profundo en la salud y el bienestar. Lo importante es que estas acciones estén en coherencia con la visión general de salud y equilibrio y que se realicen de manera consistente. La influencia del entorno en la creación de la realidad. El entorno en el que se vive también juega un papel crucial en la creación de una nueva realidad. Las personas, los lugares y las situaciones con las que se interactúa a diario pueden influir en las creencias, pensamientos y emociones, lo que a su vez afecta la salud y el bienestar. Por esta razón, es importante rodearse de un entorno que apoye el crecimiento personal y la salud. Esto puede implicar hacer ajustes en el entorno físico, como crear un espacio en el hogar que promueva la relajación y el bienestar, o rodearse de personas que apoyen el crecimiento y la transformación. También puede significar establecer límites claros con aquellas personas o situaciones que tienden a generar estrés o negatividad. El entorno mental es igualmente importante. Al seleccionar cuidadosamente los pensamientos y creencias que se permiten entrar en la mente, se puede crear un espacio interno de paz y claridad. Esto incluye ser consciente de la información que se consume, como los medios de comunicación, las conversaciones y los contenidos digitales que pueden afectar el estado mental y emocional, manteniendo la nueva realidad a largo plazo. Crear una realidad nueva y más saludable no es un evento puntual, sino un proceso continuo. La transformación es un viaje que requiere compromiso y dedicación a largo plazo. Mantener una nueva realidad de salud y bienestar implica seguir practicando las herramientas aprendidas a lo largo de este proceso, como la visualización, la meditación, la atención plena y la reprogramación de creencias. Es importante recordar que el cambio no siempre es lineal. Habrá momentos en los que los viejos patrones de pensamiento y comportamiento intenten reaparecer. Sin embargo, al estar consciente de estos patrones y utilizar las herramientas aprendidas, es posible superarlos y volver a alinearse con la nueva realidad deseada. La paciencia y la autocompasión son clave en este proceso. El crecimiento y la transformación no siempre ocurren de la noche a la mañana, pero con el tiempo, los esfuerzos sostenidos darán frutos. Cada pequeño paso hacia adelante es una victoria que contribuye a la creación de una vida más saludable y plena. La fuerza de la gratitud en la creación de la realidad. La gratitud es una de las emociones más poderosas para mantener una realidad de salud y bienestar. Al enfocarse en lo que ya se ha logrado y en las bendiciones presentes, se refuerzan los circuitos neuronales asociados con la abundancia y la satisfacción. La gratitud también genera emociones positivas que tienen un impacto directo en la biología del cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunológico y promoviendo la regeneración celular. Practicar la gratitud a diario, ya sea a través de la escritura en un diario o simplemente tomando un momento para reflexionar sobre lo que se valora en la vida, ayuda a mantener una actitud de positividad y apertura hacia nuevas posibilidades. La gratitud crea una energía que atrae más de lo que se desea, fortaleciendo el proceso de creación de una realidad más saludable y equilibrada. Conclusión. A lo largo de este libro, se ha explorado el inmenso poder de la mente para crear la realidad. Desde el efecto placebo y la neuroplasticidad, hasta la meditación, la visualización y la conciencia plena, todas estas herramientas demuestran que la mente tiene la capacidad de influir profundamente en el cuerpo y en la vida. La salud, el bienestar y la abundancia no son simplemente el resultado de factores externos, sino que son creados internamente a través de los pensamientos, creencias y emociones que se eligen mantener. Al tomar el control consciente de la mente y trabajar de manera activa para reprogramar los viejos patrones limitantes, es posible transformar la vida de una manera profunda y duradera. La creación de una realidad nueva y más saludable es un proceso que requiere compromiso, pero los resultados son claros: una mayor sensación de bienestar, una salud más vibrante y una vida alineada con los deseos y aspiraciones más profundos. El poder para cambiar está dentro de cada persona, y el viaje hacia una vida más plena comienza con una sola intención consciente.
Este libro ofrece las herramientas necesarias para iniciar y sostener ese viaje, con la confianza de que el cambio es posible y la transformación es inevitable cuando se alinean la mente, el cuerpo y el espíritu.